Hola a todos, soy Elika Salinas y hoy quiero compartirles mi proceso migratorio en España. Desde el año 2016 que llegué, me empadroné en la residencia donde vivía y trabajaba. Esto lo hice en el ayuntamiento correspondiente con mi pasaporte y una autorización de los dueños de casa para poder decir allí que quedara un registro de que yo ya estaba viviendo y también en ese momento pues trabajando en ese domicilio. Esto se hace de cara a poder demostrar, luego de que queramos adquirir la documentación, de que hemos estado viviendo de forma continuada en España. Cada comunidad de España tiene una forma de hacerlo y creo que en general siempre es con el empadronamiento, pero entiendo que hay diferentes maneras. O sea, yo cuento mi experiencia, lo que yo hice en su momento. Luego de estar 3 años residiendo, no en el mismo domicilio, porque por temas de trabajo tuve que moverme a diferentes sitios y cambiar ese empadronamiento, es decir, comunicar al ayuntamiento que me correspondía de que ya no estaba en determinado domicilio, sino que residía en otro, siempre con la misma autorización de los dueños, mi pasaporte, un pasaporte que tiene que demostrarse que tiene un sello de entrada, porque cuando nosotros entramos, una vez que entras al espacio europeo, te ponen un sello, dependiendo del país al que entres, el primer país de la Unión Europea que haces migración, pone un sello en el pasaporte, ese sello es el que se puede demostrar desde qué fecha estamos acá. Y bueno, pasaron esos 3 primeros años que hay diferentes formas de legalizarse. En mi caso fue mediante el arraigo social. Arraigo social es la demostración de que has estado viviendo de forma continuada en territorio español. Y bueno, con ese informe que lo solicité a finales de 2018 en las oficinas correspondientes, se pide con un formulario, rellenas un formulario que ellos mismos te dan, pones ahí todos tus datos, haces una copia del pasaporte desde la primera hasta la última hoja para que se vea que hay un sello de entrada, pero que no ha habido un sello de salida de la Unión Europea, pues porque es como una forma de decir, vine en esta fecha, me he mantenido todo este tiempo aquí y ahora quiero legalizarme. Y luego una promesa de contrato, que también es un formato que ellos mismos dan. Una vez que te dan el formulario, te dan como un borrador de contrato. Ese lo tiene que llenar la persona que esté dispuesta a hacerte un contrato formal de trabajo. Esta es la parte más complicada con los que hacemos este tipo de proceso, porque hay muchas maneras de hacerlo. Pues se puede hacer por matrimonio con alguien de la Unión Europea y te puedes legalizar porque eres hijo de alguien que tiene documentación española, ya sea residencia o DNI, porque estás estudiando mediante un visado, porque hay muchas formas. Actualmente hay muchas maneras de hacerlo, pero si lo haces por residencia, tiene que haber una persona que esté dispuesta a contratarte legalmente por un año, por lo menos un año. Tiene que ser un contrato que cumpla los criterios que tiene el Ministerio del Trabajo. En este caso era, cuando yo lo hice, pues cumplir el salario mínimo, el porcentaje del salario mínimo, que en eso entonces eran 900 y poquito euros, no sé, creo que llegaba como a los 950 euros al mes. Eso tenía que ser el contrato y tenía que ser firmado por 12 meses. Yo metí la solicitud, intenté hacer todo el proceso sola. Cuando lo empecé a hacer, todavía me faltaban un poquito más de los 2 meses para cumplir los 3 años, pero bueno, entre que una persona te dice una cosa, que yo lo hice, o que mi amiga lo hizo, que la fulanita lo hizo, pues yo dije, bueno, lo voy a hacer, me ahorro el tema de abogados y tal, porque no estaba en condiciones económicas de hacerlo. Y me presenté allí, fui con toda esta documentación, me aceptaron la solicitud y me dijeron que en un plazo aproximado de 1 a 3 meses ellos respondían.
Bueno, la sorpresa me llegó en enero, que resulta que cuando yo le comento con las personas que trabajaba de que luego de cuando ya tuviera la resolución del informe de arraigo social, tenía que meter la solicitud en extranjería, que es otra dependencia, que es la que ya da el documento de residencia en España, pero que tenía que presentar más documentación de la que ya había presentado para este otro informe. Y era que estas personas tuvieran solvencia económica para poder tenerme a mí trabajando durante un año. Y que no solamente era el salario que me iban a pagar, que eran aproximadamente eso, 950 euros, no lo recuerdo bien, sino que la seguridad social, que era alrededor de 186 euros. Y bueno, claro, ella, la persona con la que estoy trabajando, estaba dispuesta a hacerme el contrato, pero no a darme tanta información de sus medios económicos, de cuánto dinero tenía y que si podía, realmente estaba solvente económicamente para mantenerme a mí viviendo en su casa y trabajando legalmente. Entonces, por recomendaciones de personas que ya conocía, fui donde una abogada que ha sido un ángel desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos la bendición de tener su amistad. Y ella, yo le conté mi situación, yo le dije, yo he empezado el proceso, ya tengo lo del arraigo, pero claro, ahora me falta lo de extranjería. Ella revisó la documentación y me dice, bueno, como ya se empezó ese proceso, vamos a esperar que llegue el arraigo y una vez que lo tengamos, empezamos a hacer lo de extranjería. Bueno, fue así. Ella llegó el informe de arraigo favorable porque pues, se pudo demostrar de que yo estaba viviendo en España, que no había salido, que había estado empadronada de sus 3 años, también había estado afiliada al sistema público, no con seguridad social, pero sí tenía una tarjeta sanitaria que demostraba que yo pues tenía vida aquí, que es lo que hay que hacer. Todo el pasaporte estaba bien y ella empezó con todo ese expediente, fue a extranjería a empezar la solicitud. Y allí nos dimos cuenta cuando ella estaba rellenando todos los datos de que sí o sí necesitábamos un certificado del banco de las personas que me estaban haciendo el contrato que demostrara que me iban a poder tener todo ese tiempo cumpliendo con lo del salario y lo de la seguridad social. Fue un poco complicado porque son datos muy personales, pero ellos la verdad que tenían la disposición de hacerlo y le facilitaron toda esa documentación a la abogada. Hasta 2 o 3 creo certificados del banco se hicieron. Tuvieron que hacer movimientos de cuentas para poder tener suficiente dinero porque había que llegar a un monto, bueno, un montón de cosas. Y luego ya con eso pues empezó el proceso. Ella metió la solicitud como en finales de febrero de 2019 y a mediados de junio de ese mismo año vino la resolución favorable. Entonces ya con la resolución favorable yo fui a la seguridad social y pedí un número de afiliación a la seguridad social. Bueno, ya llevé el contrato, llevé mi pasaporte, llevé la resolución favorable y la solicitud de ese número. Ellos me dieron ese número y la persona para la cual yo estaba trabajando pagó el importe de la seguridad social que correspondía para empezar desde ese día que vino la resolución en adelante a cotizar para la seguridad social. Y bueno, así obtuve yo mi primera tarjeta, que en ese caso fue el NIE, porque se le llama así, un documento de extranjero, y es por un año, es decir, desde el día que te dan la resolución favorable hasta un año. ¿Qué se hace luego con la resolución favorable y el alta de la seguridad social? Fui a la dependencia de la policía, en ese caso que fue en la zona donde yo vivía, y solicité el carnet físico, que es llevo una foto, mi pasaporte, una copia del empadronamiento, la resolución, bueno, papeleos los que nos podamos imaginar, un montón de papeles que se emborracha uno de ver tanto papel. Y ellos ya revisaron que estaba todo bien, me tomaron la huella
Y al cabo de 45 días, en ese tiempo tardaba 45 días, ahora en el 2024 fácilmente en 30, 25 días hay gente que ya tiene el NIE físico. Bueno, obtuve mi NIE físico, ya estaba trabajando yo con seguridad social, tranquila, muy contenta y tuve ese año de tranquilidad que fue todo la mitad del 2019 prácticamente. Luego, en el año 2020 se vino la famosa pandemia. La famosa pandemia que en enero yo tuve que cambiar de trabajo, pues porque me salió una oferta diferente, me cambié de trabajo. Y en el cambio de trabajo que hice, me cambió también lo del tipo de cotización y demás, porque depende del trabajo que uno tiene. Por ejemplo, si uno es obrero, si es ama de casa, no, empleada del hogar, si está trabajando en construcción, en hostelería. Cada tipo de trabajo tiene un importe diferente de la seguridad social, no es el mismo para todo el mundo. Entonces yo me cambié, hicieron todo el papeleo, empecé a cotizar ya de otra forma, con otro importe y tal. Pero por situaciones pues que todos conocemos, lo de la pandemia, que se complicó todo, yo estuve solamente 3 meses en ese trabajo. Y me quedé sin trabajo, o sea, empecé en enero, mediados de enero, y ya en marzo cuando decretaron pues de que no se podía salir y todo, que cerraron el país, especialmente en España, pues cerraron todo, yo me quedé sin trabajo. Entonces ahí empezó el sufrimiento de que no iba a poder renovar, porque para poder hacer la renovación de ese documento que solo dura 1 año, hay que demostrar que uno ha estado cotizando por lo menos 8 meses y medio o sea, los primeros 8 meses y medio dentro de ese año. Y claro, yo coticé 6 meses. Me quedo sin trabajo, o sea, me cambio de cotización. Me faltaba un poquito ahí para llegar a los 8 meses y medio. Y el país cerrado. O sea, no había forma de trabajar, no había nadie que le diera uno de alta, nadie quería hacer contrato, todo el mundo estaba despidiendo gente. Todo un caos. Y estuve esperando hasta mayo, buscando a ver quién conseguía que me contratara para poder renovar ese permiso que ya tenía. Logré contactar con una familia para la que ya había trabajado, para trabajar con uno de ellos, y me fui a trabajar, pero por situaciones que ellos tenían no podían pagarme la totalidad de lo que sumaba mi salario más la seguridad social. Entonces me tocó pagarlo, o sea, renunciar a parte de mi salario para poder cubrir esa parte de la seguridad social que estaba obligada, porque es que si no, no iba a poder renovar. Y a mí se me caducaba el NIE en junio. Bueno, pues otra vez el papeleo, documentación de aquí y de allá, porque claro, cuando hacemos la solicitud del NIE, no solamente es demostrar que hemos estado viviendo en España, también tenemos que demostrar que no hemos estado involucrados en ningún problema con la policía en España y en nuestro país. En mi caso, en Nicaragua, mandamos a traer un certificado de antecedentes penales de allí, que todo estuviera correcto, que no tuviera pues ningún previo de complicaciones, que me hubiese visto envuelta en algún delito y cosas así. Todo eso, volvimos a pedir todo eso, no funcionaban las cosas muy bien porque estaba la gente apenas recomponiéndose de todo lo de la pandemia, empezaba a salir la gente a la calle, ya había muchas personas pues que estaban volviendo a sus hogares, de todas las personas que ingresaron en las residencias y que volvían a sus casas y ya les buscaban a alguien pues para que les cuidaran. Y fue como todo muy caótico, pero bueno, logramos en junio, justo en los días que se me vencía el NIE que tenía, pues la abogada, que fue la misma que me ayudó con la primera tarjeta, hicimos la solicitud de la segunda. Y bueno, el proceso ya fue un poco más lento, pero no porque no tuviéramos toda la documentación, sino porque había mucha saturación en el sistema de todos los casos. Saturación pues por la seguridad social, de todas las personas que habían muerto, que había quedado eso ahí como en el aire, de las personas que se habían quedado sin trabajo, de la gente que había estado cobrando sin poder trabajar, bueno, 1000 cosas. Y la segunda tarjeta fue ya por 2 años. O sea, es una tarjeta por 2 años. Entonces me cubría
parte de del 2020, que era ya, hasta 2022. Bueno, pues con esa tarjeta me dice la abogada, ya ahora, Élica, que tienes tu NIE con 2 años, hay que solicitar la nacionalidad. Y claro, yo miraba eso tan lejano, tan difícil, digo, otro proceso, otro papeleo. Y encima había que hacer el examen, que a veces uno dice, pues un examen para la nacionalidad, y casi siempre tenemos tendencia a contarlo como lo difícil, ponerlo difícil. Y que son 300 preguntas que tienes que aprender y que vas allí, que no sé qué. Y yo decía, ay Dios mío, como tengo yo mi mente desaturada con los trabajos que tenía, que había trabajo, tuve en ese tiempo pues trabajos que no dormía bien, verme en la situación de estudiar tanto, pero dije yo, pues sí, me voy a poner a estudiar, voy a hacer el esfuerzo, también conseguir el tema de las tasas, porque eran 112 euros lo que costaba el acceso pues, al examen, y luego había que pagar otros importes que no me acuerdo bien, y más los honorarios pues de la abogada que era la que iba a hacer el trámite. Yo aquí quiero hacer un hincapié en una cosa. Hay mucha gente que hace sus procesos solos y la verdad que les va bastante bien. También he conocido casos de personas que hacen sus procesos y que no les salen tan bien las cosas. En mi caso, para mí fue más que suficiente ver ese tropezón que tuve cuando empecé a hacer la primera tarjeta para darme cuenta que zapatero es su zapato. Yo prefiero que un abogado que sabe cómo funciona el sistema, que conoce los resquicios por donde puede entrar y las cosas que puede acelerar, lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, que lo haga un experto. Y bueno, yo me asesoré con mi abogada, le comenté todo, y ella me hizo la inscripción para el examen y me presenté bueno, estuve estudiando un tiempo y bueno, casi me tiro el micrófono, me va a regañar el camarógrafo. Y luego, bueno, me presenté al examen con los nervios, Dios mío, ¿qué me va a salir? No sé si voy a ser capaz, no sé qué, a veces uno pues duda de sí mismo. Y la verdad que fue bastante bien. Después salí de ahí, es como, quedó todo claro porque no entendí nada o quedó todo claro porque era fácil. Pero bueno, yo hice el examen y al cabo de un mes, creo que fue, ya vino pues todas las notas porque tengo entendido, no sé si a nivel nacional, pero en la zona donde nosotros estamos viviendo, que los exámenes se hacen el último jueves de cada mes, es cuando se hace la presentación de los exámenes, y un mes después están ya todas las notas de las personas que aprobaron. No te dan una nota de que un 8, un 7, un 10, no, sino que simplemente es apto o no apto. ¿Qué quiere decir? Apto, las personas que aprobaron. No apto, que lo tienen que volver a intentar. En mi caso, pues fue apto, gracias a Dios. Y con ese certificado también, pues la abogada empezó todo el proceso de solicitud de la nacionalidad, la tan deseada nacionalidad. Y bueno, eso se hizo ya en el 21, sí, a principios del 2021, la solicitud de la nacionalidad. O mediados, no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero bueno, el caso fue que en mi proceso, como yo ya tenía ese NIE por 2 años, pues me quedé tranquila, ya no tenía que renovar ni nada, y esperando a la resolución de la nacionalidad. La resolución me demoró 13 meses. Sí que sé que en la actualidad hay personas que hasta incluso a los 4 meses les está viniendo, y también conozco casos de personas que llevan 5 años esperando la resolución de su nacionalidad. Es importante saber que cada proceso es distinto. Cada experiencia es única. Ni menos importante, ni más importante. Ni menos caótico, ni más caótica. Cada uno tiene su propio proceso. ¿Y qué significa eso? Que uno debe de vivir el suyo. No hay que agobiarse porque a mi amigo, al menganito, ya le vino la nacionalidad y a mí no me llegó. Todo llega, es un proceso. Uno no sabe qué persona le va a tocar revisar tu expediente. Entonces, bueno, pues si hay uno que tiene más cosas, pues habrá que esperar más. Uno que tiene menos, esperamos menos. El caso fue que la mía llegó eso a los 13 meses.
me dieron pues la noticia de la nacionalidad y ya allí hay dos formas de hacer la juramentación de la nacionalidad. Se puede hacer con un notario, una vez que está la resolución favorable, que hay que pagarle a un notario, pues cobrará ¿qué? 250 euros, 300 euros aproximadamente por firmar el acta de que nos hemos presentado, que hemos obtenido la nacionalidad y que ahora esperamos el registro civil, que es donde tiene que mandar que tenemos aquí como un certificado también de que somos españoles. En mi caso, yo lo hice en el registro normal es decir, hicimos la solicitud, pedimos cita, me llegó la cita a los 3 meses estuve esperando para la cita, me presenté allí con mi pasaporte también, mi NIE, el empadronamiento, otro papeleo, y luego firmé de que ya tenía, optaba a la nacionalidad, o sea, que la tenía favorable y que optaba a tener ambas, la de mi país, mantener la nacionalidad de mi país y la española. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que una vez que tienen la nacionalidad española pueden renunciar a su nacionalidad de nacimiento. Eso es dependiendo de cada quien como lo quiera hacer. Yo en mi caso mantengo ambas y una vez firmado el acta, ellos le dicen, mire, dentro de aproximadamente 3 meses, dependiendo de lo que tengan ellos, el volumen de trabajo, le vamos a llamar para que venga a recoger ya su certificado como de nacimiento, o sea, de inscripción. Y fue así, bueno, pasaron como 2 o 4 meses, no recuerdo bien porque tengo mucha información, muchas cosas, pero una vez que ya ellos me llamaron y me dijeron, mire, puede pasar ya revise su correo electrónico que ya tiene allí su certificado. Y con ese fui a la policía a hacer el cambio de NIE a DNI. Ese es otro proceso que se hace. Uno se presenta allí, lleva el NIE, que tiene que estar en vigencia, el pasaporte, la resolución de acta, o sea, como el registro que le dan a uno en el registro de personas, registro civil, y ellos registran todo ahí, la documentación, toman huellas nuevamente y ya emiten en el momento el DNI, que es el documento nacional de España, y te quitan el NIE y ya se puede pedir también en el mismo momento el pasaporte. También hay que aprovechar en ese momento de pedir un certificado de concordancia, que eso es un documento que emite también la policía en el que dice que fulanito de tal antes se registraba con un número de NIE y que ahora tiene determinado número de DNI. ¿Por qué? Porque es la misma persona que tiene que demostrar que ha estado cotizando, que sigue cotizando a la Seguridad Social, que en Hacienda antes estaba con NIE, ahora está con DNI, para temas médicos, todo lo que tenga que ver con médicos, antes también tenía un NIE, pero que ahora es la misma persona con un DNI. Todo ese proceso. Como resumen, pues decir que cada uno viva su proceso como le corresponda, como le toque, sin agobiarse, sin angustiarse, sin renunciar. No hay que renunciar, hay que seguir, porque la nacionalidad, por ejemplo, es un documento que no solo lo beneficia a uno, porque uno está más tranquilo ya de que reside en España y tiene ese documento que tiene más puertas abiertas pues que nuestros pasaportes, sino también de cara a la familia, a los hijos, al cónyuge, todo eso. Incluso hasta los padres pueden verse beneficiados. Entonces esa es parte de mi historia, lo que yo he vivido, cómo lo he vivido. No ha sido fácil para mí porque hubo muchos momentos que todo ese papeleo yo quería tirarlos por una ventana, porque sí, o cuando a uno le dicen, no, a usted le falta, esto está mal, vuelva a hacerlo, no sé qué, uno se agobia, pero es importante persistir y resistir. Entonces, bueno, les dejo ahí esto que he querido compartirles, que espero que sea también de ayuda a los que están actualmente queriendo saber de cómo funciona y que tal vez ya han empezado a vivir este camino de
¿cómo se le diría? De conseguir los papeles, los dichosos papeles de España. Y nada, nos vemos en la próxima.